comunidad. Entonces, ¿está Manuel con nosotros ya? Lo invitamos a pasar, por favor, abrimos la toma de repente para que pueda... ¿Cómo estás, Manuel? Gusto de verte nuevamente. Estar acá de nuevo con ustedes. Adelante, por favor. Como siempre. Como siempre, Claro, Manuel. este es el canal amigo. Por supuesto. Gracias. Encantado de estar acá. Oye, Manuel, te volviste Frente Amplio, Rojinio, Troterruco, ¿qué pasó? Mira, pero además yo di ese comentario hace, creo que fue el lunes o martes. Sí, esta semana. Si vemos cómo ha venido esta semana, que han pasado cosas terribles en el país, ¿no? Con todas las revelaciones de lavajato, Exacto. las personas involucradas, Terrible, ¿no? digamos, a los más altos niveles políticos de nuestro país. Yo creo que aquí lo que cabe ya no solo es una nueva constitución, sino que se vaya todo, ya. Ya que se vaya a todos. Porque realmente una nueva constitución yo creo que es necesaria, pero una nueva constitución hecha en democracia. Claro, claro. Porque hoy día la crisis política que tenemos y que venimos arrastrando hace mucho tiempo es una consecuencia directa de una constitución del 93 que se hizo durante una dictadura. Así es. Y la del 78 ¿no? también. También, ¿no? Entonces, eso es lo más terrible, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de que lo que necesitamos es una constitución hecha en democracia que refleje lo que es el país y no que refleje intereses particulares que son básicamente los objetivos de una dictadura. Entonces, por eso yo creo que es el momento donde ya no solo desde el Ejecutivo han dicho vamos a adelantar las elecciones y nos vamos todos para calmar esta crisis, sino necesitamos algo mucho más estructural y refundacional al final de O cuentas. sea, sería, digamos, parte de la propuesta sería que durante en ese año, hasta que llegan las nuevas elecciones, se podría de repente discutir una nueva constitución, o de aquí al 2021 de repente, Mira, más que como bicentenario. yo sí estoy de acuerdo que se adelanten las elecciones, pero también otro camino que se hubiese podido elegir para respetar los plazos, aplicables a las últimas elecciones, a las personas que están hoy día en el Ejecutivo y en el poder, es plantear una asamblea constituyente paralela que vaya justamente incorporando un nuevo escenario político justamente y la creación de un nuevo sistema que rija hacia futuro. Pero, como digo, hecho en democracia, porque una constitución hecha en dictadura simplemente nos lleva a un callejón sin salida como estamos ahora, ¿no? No vale la pena reformar algunos artículos, no Lo que funcionaría. pasa es que ya esta constitución está reformada, pero como digo, su base tenía otros objetivos, ¿no? Una cosa es elaborar una constitución en democracia y otra cosa es justamente para tratar de mantenerte en el poder, digamos. Entonces, en esa constitución del 93 hay muchas cosas que hacen que el Estado no sea lo que se necesita, digamos. Esa constitución lo que termina siendo es un paraguas para que no se gobierne para la gente, sino simplemente termine el Estado administrando intereses. Y lo que hemos visto en muchos de estos últimos años, desde el 93, es una administración de intereses, porque la gente sigue siendo la última rueda del coche desde la perspectiva de qué es el resultado que está originándose en la realidad. ¿Cuáles has identificado tú como las consecuencias más notorias, digamos, de esta constitución? Yo no le diría ni siquiera liberal, ¿no? O sea, un neoliberalismo tirado más para un mercantilismo en realidad, porque liberal no es esta constitución tampoco. Sí, no. Por ejemplo, ¿no? Hay cosas expresas en la Constitución y habían vacíos, habían silencios. Y, por ejemplo, un silencio que fue después parchado en el camino era si Fujimori tenía derecho a reelegirse, por ejemplo, ¿no? Que hubo esa famosa interpretación auténtica. Entonces, clara. Exacto. Entonces, yo tuve una experiencia particular en ese caso, porque en el año 93 yo estaba acabando mi carrera de Derecho, pero quise incursionar en el periodismo, ¿no? Y trabajé en un diario, ¿no? Y era practicante en la página política de este diario, y como era abogado y estaba en ese momento el CCD, yo estaba asignado al CCD, ¿no? Entonces, en un momento cuando sale el primer borrador de la Constitución del 93, yo conversé internamente en este medio y dije, oye, hay algo que falta aquí, que es, ¿puede o no reelegirse después de
¿no? Porque estaba permitía claro. la reelección, Exacto. pero no se sabía qué pasaba con la persona que en ese momento estaba ejerciendo el poder, ¿no? Y se elevó esto aparentemente a otros niveles dentro del medio y dijeron, no joden, no se no toca. joden, no joden, ahorita no joden, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me han hecho ver que hay cosas que fueron diseñadas específicamente. Bueno, pero en ese momento histórico específico, en el 95, todo el mundo quería que fuera, bueno, 94 para 95, todo el mundo se moría porque se reeligiera Fujimori, ¿no? Incluso muchos de los que hoy están en contra, ¿no?, de Fujimori, personas públicas, incluso periodistas, ¿no?, trabajaron en el régimen de Fujimori. Si bien es cierto, claro, había muchas cosas que resolver en el país y seguramente se resolvieron, pero entre la constitución actual y la crisis política que estamos viviendo, ¿cuál crees tú que es la relación más directa que puede haber? Es que la Constitución de hoy estuvo diseñada para que en el Congreso exista un aparato mayoritario que de una u otra manera estuviese controlado por WhatsApp, por Viper, desde el Ejecutivo. ¿No? Entonces no había una correlación de fuerzas y había una suerte de subordinación justamente para poder operar y no gobernar, sino, como decía al principio, administrar intereses. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque hoy día vemos pues todo el descontento que hay a nivel nacional con justamente obras que uno no entiende, ¿no? Chinchero, el aeropuerto, ¿no? Talara, la refinería de Talara, el mismo Tía María, digamos, todos los proyectos mineros. Los peajes. Todo eso O sea, tiene el mismo común denominador. Esa parte, digamos, del capítulo económico de la Constitución que evita que el Estado pueda ser empresario. Exactamente, por supuesto, ¿no? por supuesto. O pueda directamente construir una obra como tradicionalmente fue, ¿no? Digamos, saca el Estado de cualquier participación en la economía cuando, por ejemplo, ¿no?, hay una gran crítica dentro de las ciudades en nuestro país que no están planificadas, ¿no? Y todo el mundo demanda que estén planificadas. Y yo digo, oye, pero así como mucha gente dice que las ciudades tienen que estar planificadas, ¿por qué el país no puede estar planificado? Entonces aquí el tema de la planificación es una mala palabra. Cuando, digamos, los países que tienen un rumbo, que tienen un norte y objetivos países claros, civilizados, como le digo yo. van y avanzan en base a un plan. Y planificar un país no significa estatismo, retroceso, ni nada, sino orden y justamente objetivos. Y justo el gobierno de Fujimori creo que se bajó el Instituto Nacional de Planificación. Por que supuesto. existía, ¿no? Así Para es. eso. No, y es por eso que ahora tampoco no entendemos, por ejemplo, ¿no?, a raíz del asunto de Chinchero, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué un aeropuerto que seguramente no costaría, ¿no?, digamos, hacemos un presupuesto del costo físico, no sé, $100 millones, vamos a tener que terminar pagando $1.000 millones en una concesión a 30 años, que es lo que pasa con los peajes, ¿no? Obras por 500 millones que al final resultan una ganancia para el concesionario de miles de millones de dólares más. Y ¿cuál es la relación? O sea, en realidad es una constitución que en ese aspecto trae perjuicios para la economía. Y el problema es que el sector privado no ha abarcado en estos últimos años todos los espacios de desarrollo, digamos. Hay cosas que las ha dejado de lado. Entonces, digamos, telefonía en provincia, por ejemplo, internet en no lo puedes provincia. dejar, hay cosas que no puedes dejar de lado. Entonces, si no interviene el sector privado, tiene que haber alguien que los impulse. No, y Y yo eso veo, es el ¿sabes sector qué? público. Algo más grave, porque en el momento en que se piensa la constitución no fujimorista, era porque el Estado era corrupto, Claro. ¿no es cierto? Entonces los alcaldes robaban, los ministros robaban, había coima, entonces se los íbamos a dar a los honestos, que eran los empresarios, para que manejen, ¿no? Claro. 30 años después tenemos a un Odebrecht repartiendo, ¿no?, millones Así por es. todos lados, Así es. poniendo y quitando presidentes. Entonces, ¿qué pasó con los honestos empresarios privados? Exacto. O sea, no se trata ni de privados ni estatales, se trata de honestos nada más. Pero igual tenemos a un gremio de empresarios que es un ente político con operadores políticos en el Congreso que no van a permitir de ninguna manera que esto se cambie. ¿Tú consideras que eso se puede vencer? Hablo de la CONFIEP, básicamente, ¿no? Y los intereses, los múltiples intereses que tienen las empresas privadas dentro del aparato estatal. Bueno, la CONFIEP es un jugador más, ¿no? Que yo creo que de una u otra manera está como ya muy
encasillado, ¿no? Trata de hacer cosas, trata de darle planes de gobierno a los gobiernos, pero que al final de cuentas no termina teniendo un impacto como lo pudo haber tenido en los años 90, digamos, ¿no? Ahí era básicamente entre el Ministerio de Economía y la CONFIEP eran quienes gobernaban, digamos, ¿no? Yo creo que, digamos, hoy día el proceso democratizador del país ha avanzado en tal magnitud que la CONFIEP termina siendo un jugador más dentro de la cancha, ¿no? Pero justamente eso no está expresado en la Constitución, digamos. Yo creo que la Constitución tiene que sincerarse. Es decir, ¿qué es el Perú hoy? ¿Qué país tenemos y hacia dónde queremos ir? Entonces, mientras ese proceso y esa nueva Constitución no se genere a partir de los nuevos jugadores en un proceso democrático, democratizante como el que hemos tenido últimamente, vamos a seguir fallando. Y no podemos seguir fallando. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está en riesgo aquí es la calidad de vida y el bienestar de personas. Y si nosotros, los políticos, no trabajamos para que eso sea cada día más y mejor, vamos a seguir, como digo, fracasando y de repente terminando en un país inviable. Es peligrosísimo. En tu experiencia en micro, digamos, como alcalde de San Isidro, que es un distrito de Lima, tú te enfrentaste al poder, te enfrentaste a los deseos, digamos, de la gente de mantener las cosas como estaban o de mejorarlas a favor de unos, pero en perjuicio de otros. Veo que es más o menos tu perspectiva en general también, por ejemplo, con esta nueva constitución que tú propondrías. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Uno de los problemas de esta constitución es que consolida monopolios también. Por ejemplo. ¿No? Entonces, una de las cosas que tiene que pasar en el país es que esos privilegios de pocos tienen que ser transformados en derechos de muchos. Un ejemplo claro, a ver, las medicinas de repente. Las medicinas que hemos conversado la otra vez. Hemos conversado el otro día. Hemos conversado del tema. Y siguen nada. Y siguen nada. Siguen nada. Digamos, ¿no? Un saludo a la platea, de parte del presidente. Bueno, no va a poder hacer mucho. Las medicinas y le metemos de taquito la torta grande, que es el negocio de la salud, las EPS. Exactamente. Las clínicas. O sea, yo ya no puedo, si me enfermo, irle a tocar la puerta a un médico como hacía uno, ¿no? Ir al médico de la familia, ¿no? Tocarle o llamarlo por teléfono. No, tengo que ir a la clínica para que me den la tarjeta y pagar. Y además que no, y las medicinas que hay 80% de descuento, pero salen costando igual que afuera, o sea, toda una estafa. Tasas de interés. Además. Bien, es un tema que nadie quiere tocar. Pero no está ahí, o sea, toquémoslo, No, por eso te digo, hay cosas que nadie quiere tocar, pero que son necesarias porque como digo, hay grupos que están simplemente aprovechando de una falta de presencia del Estado, ¿no? Y si, ¿quién es la víctima? Es el ciudadano. El usuario final, ¿no? El ciudadano común, digamos, de a pie, digamos. Entonces, eso es algo que no podemos permitir. Lo de Tía María es un ejemplo clarísimo. Le dan la licencia a la empresa minera y después se dan cuenta o simplemente era algo que estaba ahí latente. Digamos, habían cosas que no se habían alineado. Los temas medioambientales, los temas del agua. Entonces dan una licencia y ahora tienen que tirarse para atrás porque obviamente la población, como no se siente respaldada por nadie, al final de cuentas, ni por las leyes, ni por las autoridades centrales, simplemente salen a protestar. Con todo el derecho, además. Y ese vacío que de la falta de autoridad que lo decían los chicos que estuvieron antes que estuvieras con nosotros, de la crisis de institucionalidad, ¿no? Porque si tuviéramos instituciones fuertes, no habrían estos aprovechados que se meten en este tipo de protestas para sacar agua para su molino, claro, ¿no? El señor Cáceres. El señor Cáceres, ¿no? Que está en contra de Tía María, pero a favor de la minería ilegal, ¿no? Así es, tiene un doble discurso. Un doble discurso, y que al ¿no? final de cuentas, todo esto de Tía María ya está condimentado con el inicio de un proceso electoral, además. Por una medida anunciada por el Ejecutivo de adelanto de elecciones. Entonces, todo ha generado un caldo de cultivo para que todo empeore, digamos. Quien tome las riendas de Tía María, o sea, quien se ponga los pantalones y diga, vamos a analizar en serio a ver si va o no va este proyecto finalmente, porque claro, sí es cierto, o sea, hay un grueso de gente afectada en el Valle del Tambo, pero por otro lado el país necesita también inversión minera, o sea, son dos posiciones válidas. Pero la agricultura siempre estuvo ahí. Exacto, exacto. Pero entonces lo que necesitamos es un gobierno realmente con poder, un gobierno respaldado por la gente que tenga la autoridad de sentarse
con los dos grupos a negociar, a ver si realmente... Exacto. Bueno, que levanten pues las alertas ambientales que tienen, ¿no es cierto? Por supuesto, es lo primero que tienen que hacer. Es lo primero que Y tienen que recuperar la hacer. confianza de la población, porque Sauder Así es una es. empresa Bueno, que ha tenido pasivos Yo creo que en realidad lo que tiene que hacer ahí es Sauder vender e irse. Y que venga otra empresa con mejor, de repente, reputación a manejar ese tema con un nuevo gobierno un poco mejor respaldo, porque seguramente Vizcarra, mira, quizás esto era una trampita, ¿no? Obligarlo a Vizcarra para que hubiera un par de muertos y después echarle la culpa, porque ahora los fujimoristas están molestos porque prácticamente está cerrando el proyecto, ¿no? Claro. Pero seguramente si hubiera habido ni siquiera un muerto, un herido, lo sacaban en procesión para echárselo en la cara a Vizcarra, ¿no? Entonces, yo creo que no es... Vizcarra no tiene congresistas, no tiene nada. Tiene el favor popular porque se pelea con el Congreso, también eso hay que decirlo. Sí, no, hoy día tiene 60, pero mañana llega a 30 seguramente, entonces... Pero ¿qué podemos esperar, Manuel? O sea, constitución sería una propuesta, me parece que discutible, debatible, pero en la realidad va a ser un poco difícil lograrlo. Se van a dar unas elecciones adelantadas. Me parece que el fujimorismo va a cambiar su percepción del asunto por el tema de Keiko, ¿no? Para Yo también creo que va a haber un cambio. Yo también creo que va a haber un cambio y al final el tema va a haber un panorama nuevo. Exacto, va a haber un panorama donde la polarización por el adelanto de las elecciones va a terminar teniendo más terrenos comunes que otra cosa al final de cuentas, ¿no? Sí, y eso al final va a terminar viabilizándose, ¿no? Pero también es una oportunidad para ver otros aspectos de cómo generar un nuevo entorno político, por eso yo digo una nueva constitución, y no solo un tema de adelanto de elecciones que termina siendo una válvula de escape, pero coyuntural. Porque si no, porque vamos a seguir arrastrando los problemas. Exacto, y no es que los cambie próximos esto gobiernos van a seguir teniendo justamente los mismos conflictos hasta que esto no existe un nuevo contrato social, ¿no? Sobre todo porque la reforma política planteada por el presidente se ha hecho cualquier cosa, se aprobó cualquier cosa en el Congreso, ¿no? Ya se ha diluido prácticamente. diluido. Entonces, quizás se me ocurre 2020 un nuevo gobierno que a su vez convoque a elecciones para una asamblea constituyente que trabaje, no sé, vamos a decir 12 meses para ponerle como una meta simbólica el 28 de julio de 1821, ¿no? Celebración de nuestro bicentenario con una nueva constitución. Hecha en democracia. Exacto. Eso es lo importante. Digamos, celebremos el bicentenario con una nueva constitución. ¿Estás hablando con candidato, me parece, Manuel? No, yo hablo como un ciudadano que ve esta situación. Digamos, hay ya una historia que se puede evaluar y analizar y plantear, nuevos escenarios, porque, todos queremos que nuestro país sea un sitio de progreso, donde se recupere la dignidad, ¿no? Tan vapuleada y donde todos tengamos un país donde podamos, como digo, vivir en democracia. Y eso es importantísimo. ¿Tu olfato político qué te dice para las próximas elecciones? ¿Podemos esperar que la balanza de la opinión pública se incline más hacia candidatos de derecha o de izquierda? ¿O esto es como, no sé, leerse el horóscopo, no sabes lo que puede pasar? Una cosa que sí me queda claro, cómo va a ser el panorama electoral eventualmente en el 20, es que va a ser tan fraccionado como las últimas elecciones municipales en Lima, por ejemplo. 20 candidatos. 20 candidatos vamos a tener. 20 candidatos, ¿no? A todos los colores y gustos. Exactamente. Y va a despuntar uno que al final tenga la propuesta más populista, creo. Pero va a estar muy fragmentado. Creo que lo que sí no vamos a correr el riesgo de tener, como en este último congreso, una superbancada. No, eso ya no. ¿No? Yo creo que, por lo menos creo que por ese lado podemos estar tranquilos. Sí, yo creo que porque ese van a haber muchas minorías al final. Claro, porque ese ha sido en realidad el mayor lastre de este quinquenio electoral. O sea, que empezó el 2016 con una superbancada que estaba simplemente dispuesta a bajarse todo lo que hiciera con la bronca de la pérdida electoral. Y eso el no reconocimiento. Y eso nos pone ahora una valla bastante alta a los nuevos políticos que entren en las nuevas elecciones, ¿no? Porque van a tener microbancadas que van a tener que negociar. Exactamente. De otra forma. Las artes de negociación política. No quiero que nos quedemos sin minutos antes de tocar dos temas más locales que sí te competen a ti.
Pico y placa, no está funcionando para nada. ¿Cómo lo ves tú O así sí, ¿tú brevemente? cómo lo ves? O sí, es una Yo ya me he forma- pronunciado desde el principio en esto, me parece que es un sistema que, si vemos las experiencias en otras ciudades, cómo se han aplicado, no han funcionado. Entonces, a mí me llama mucho la atención que estemos aplicando en Lima un sistema que sabemos que no resuelve el problema. Ni siquiera por ponerlo en esta realidad y probarlo. No, ni siquiera. Lo que te genera el pico y placa en el cortísimo plazo es una suerte de espejismo de solución. Que parece que la Parece, Javier Prado está más rápida. exactamente. Pero miras al otro lado. Exacto, pero es como esconder La basurita debajo de la así, alfombra. ¿no? Y porque tienes el efecto globo. Aprietas por un lado y sale, digamos. El pico y placa no es un acto de magia que hace que los autos desaparezcan. ¿No? Y en el mediano y largo plazo, lo que comparando experiencias en otras ciudades, el parque automotor se prácticamente duplica. Entonces, Se empeora el tema. Exacto, entonces la enfermedad es, digamos, es rebasada por esta medicina, ¿no? Y por otro lado, también una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que sabiendo que están aplicando un mecanismo que no funciona y que no trae resultados, además estén multando. Sí, encima está Eso a mí me parece realmente de Ripley. Porque si sabes que esto no te lleva a nada, ¿por qué le cargas al bolsillo a la gente que tiene que, al final de cuentas, movilizarse? Entonces, yo quisiera más bien que se pongan a multar a todos los colectivos piratas, a las combis piratas, esas que... eso y es además lo que- todo el esfuerzo en recursos humanos, en recursos monetarios que implica montar este sistema, como yo siempre lo he planteado desde la campaña y desde mi gestión en San Isidro, aquí la solución es transporte público. No es seguir favoreciendo que las vías sean del auto privado y dándoles privilegios. Otra vez, el concepto de transformación de privilegios de pocos en derechos de muchos. El 85% de los viajes que se hacen en Lima se hacen en transporte público, uno de muy mala calidad. Entonces, invertamos más acá, en el transporte público. Y simplemente para que las personas... Subamos, saquemos del carro a la gente y subámoslos a los buses. Exactamente. ¿No es cierto? Después de la Ese es el reforma del proceso. transporte, ya pueden empezar, señor Muñoz, por... Los carriles reforzar exclusivos, eso. los carriles segregados. Estos que se han usado para los panamericanos, Eso, ya, que déjenlos. queden ahí para los Exacto, buses. pero en más sitios. Lógico, claro, en más sitios. Otro temita. Señor Willy. A ver. El señor Martín Bustamante es ahora el colaborador eficaz de la Fiscalía y nos cuentan que está echando mal al señor Castañeda Locio y Castañeda Junior. Yo me acuerdo de la famosa frase de... Oh, esa fue la frase de la campaña, por favor. ¿Y qué vas a hacer si sales acá? Investigar a tu papá, le dijo. Porque ahí está. ¿Qué nos podemos esperar? Pronto una prisión preventiva la para... justicia a veces tarda, pero llega, digamos, ¿no? Y hoy día tenemos esta situación donde yo creo que la justicia ya tiene los elementos para seguir avanzando en este proceso de investigación, ¿no? Y después de ya tomar decisiones respecto a la responsabilidad penal que puede existir en justamente los actos que se dieron durante las gestiones Exacto. del alcalde Castañeda. Pero aquí también hay un punto muy importante, aprovechando el hecho de que ya hay colaboradores eficaces que están, ¿no? Cantando, y es algo que también dije en la campaña, en un contexto distinto, porque lo que había ahí era, en ese momento, eran todos los audios de los jueces, de los hermanitos, ¿no? Juegos blancos. Era que el caso de Comunicore había sido archivado Ajá. por uno de los jueces que salía en estos audios, ¿no? Y yo lo que pedí ahí es que se reabra el caso Comunicore y que se vuelva a investigar y que se vuelva a juzgar bajo Una justicia, claro, una más justicia más transparente, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ahora lo que se debe pedir no solo es que se investigue lo que hoy día, esta semana se ha revelado, sino también cosas que fueron archivadas sin un debido proceso de investigación. Imagínense toda Fiscalía, entonces. la información periodística que hay sobre el caso Comunicore es abundante. Ya imagínense las pruebas que hay a exactamente. nivel judicial. Solamente creo que buscando a la gente que cobró la plata, la sacó de los bancos, se la dieron en bolsas y la metieron a los carros y le dieron sus 100 El lucas. 28 de diciembre de ese año. o Con sea, eso suficiente para encanar a todo el mundo, mira. Por eso, entonces, Comunicore es algo que está pendiente y que yo creo que tiene que investigarse a fondo. A mí, una de las cosas que me está llamando mucho la atención es que aparece que
La Municipalidad de Lima hoy día tiene una suerte de política de borrón y cuenta nueva, porque no hay nada No hay ninguna que investigación se hacia atrás, esté moviendo dentro de la Municipalidad hoy día para investigar esto, después de todo lo que se vio y hoy día ratificado. ¿Por qué? Porque un colaborador muy cercano al exalcalde Castañeda Mano está derecha. hablando. Lo que pasa es que de repente nuestro alcalde Muñoz quiere ser un poco, quiere ser el tío bacán, ¿se acuerdan? La tía bacán. Bueno, hasta la tía Regia lo hizo, ¿por qué no Lo que hizo pasa es que bacán? la tía bacán se le prendió pues a Castañeda, ¿te acuerdas tú? Que Pero empezó. estaba contra la mafia en Y contra. le hicieron leña, pues, ¿no? Ahora Le hicieron no, leña, ahora ¿no? no. Manuel, Pero- muchísimas gracias. No, al por contrario, estar por acá. como siempre encantado de estar acá y siempre dispuesto a conversar. Conversemos de lo siempre. que esté en boga, digamos. Sí, ¿no? claro, de todas maneras. De todas maneras, vamos a tener mucha... Ah, no, perdón, un ratito, así, un segundo. ¿Tú esperas que los políticos que entren en la contienda del 20 o del 21 sean un poco más transparentes, honestos que los que hemos tenido ahora, estas mafias con etiquetas políticas para esquilmar el poder? En las próximas elecciones tiene que haber una renovación total de la política, ¿no? Y yo espero que jóvenes como los que estaban hace un momento acá Participen sean activamente. los que Tienen participen que- activamente porque ya les toca. De ellos, Ya les toca. de ellos es el bicentenario. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, refundarlo desde cero. Así es. Listo. Gracias, Bueno, Manuel. no, al De contrario. verdad, muchísimas gracias por estar acá. Vamos con el baile de la semana y nos despedimos.